Y este relato de terror le pertenece a una página del Facebook. Cuéntame tu historia de terror oficial y yo les pedí permiso para hacer un vídeo con su historia y subirla a YouTube. Y visiten su página y empezamos creepypastas, mitos, leyendas, fantasmas, paranormal. El nahual que era paseado como perro por Satanás. Relato de los 3 brujos de Cuautitlán. Tengo tantos relatos que me gustaría contarles, los cuales están basados en eventos reales y pasaron en un humilde rancho del Estado de México. Recuerdo que siendo muy niña mi abuelo me platicaba de algo que me llenaba de terror y la forma en que lo contaba me impresionaba aún más. Resulta que cuando lo describía sus ojos se empañaban de lágrimas y tartamudeaba por lo fuerte del tema. Él era originario de un pueblo de Cuautitlán llamado Atlámica, que en la lengua azteca significa el lugar de los abogados. Mi viejito nos decía que en los meses de octubre, antes del Día de Brujas y Muertos, allí nos cuidáramos más de lo normal, ya que en esas fechas salían cosas que no eran de este mundo ni hijos de Dios. Al principio no entendía de qué cosa hablaba, pero al indagar se refería a unos seres de bajo astral, mejor conocidos como seres del diablo o bestias de Satanás, unas que desde el Día de Brujas ya rondaban por el pueblo, y aquí empieza lo aterrador de mi historia. Mi viejo platicó que allá por el año de 1940, siendo un niño, a lo lejos oía chillidos y en lo alto de los árboles se alcanzaban a ver bolas de fuego y se escuchaban risas siniestras. Su padre los escondía abajo de la cama y les daban baños de sal, esto porque no estaban bautizados, ya que este tipo de niños era el principal platillo de las brujas y nahuales de Cuautitlán. En el pueblo se contaba que aquellos extraños seres que pasaban convertidas en bolas de fuego eran las brujas nahuales, y que por falta de luz era más fácil verlas cuando descellaban los cielos libres de contaminación. Que ellas bajaban al pueblo para divertirse y pelearse por los bebés sin bautizar, ya que estos les aseguraban una larga existencia. Pero se preguntarán ustedes por qué se decía que eran las feroces brujas de Cuautitlán. Pues en esos días de la nada amanecían infinidad de recién nacidos sin vida y todos con notorios moretones en sus cuerpecitos. Los inocentes no podían defenderse de esos certeros ataques. Lo curioso de esto que las brujas marcaban su territorio y no se metían en las tierras de Zumpango, Tecámac, Teoloyucan o hasta Tepozotlán, porque si no se soltaba la guerra. Decenas de niños en esos años 40. Como el hermano menor de mi abuelito amanecieron sin una gota de sangre. Al verlos inmóviles, el dolor, las lágrimas y miedo se apoderaba de todo el lugar. Junto con ellos desaparecían infinidad de animales de granja que eran usados para sacrificios. Horas después, ya al amanecer, algunos de ellos eran encontrados sin rasgos de sangre, como si alguien les hubiera sacado solo la sangre y abandonado su carne. La gente humilde de Cuautitlán aún estaba asustada, no sabían si temerle más a las aberrantes brujas o a los estragos y hambre que dejó la revolución. La mayoría de los pobladores eran campesinos y granjeros, los cuales vivían con mucho miedo. A ciencia cierta no se sabía con exactitud que dejó más decesos, si la Revolución Mexicana y su hambruna o los ataques masivos de las feroces brujas nahuales. La verdad era que en esa parte del estado no se podía vivir así por mucho tiempo. El pueblo, harto de esta masacre, cayó en desesperación, y mi abuelo fue uno de los impulsores en frenar los daños de las brujas nahuales de Cuautitlán. Después de que se cansaron, se formó un enorme grupo de hombres que se armó de valor y por fin decidieron dar frente a la situación. Ante la hambruna y pobreza que dejó los estragos de la revolución, había un ranchito por el cual no se vio afectado, y es que su ganado, alimentos y bienes iba en aumento. Ya mi abuelo sospechaba mucho de un hombre muy rico, el cual de la noche a la mañana junto con sus hijas amasó una gran fortuna. Este señor llegó en poco tiempo a convertirse de hacendado a nuevo cacique de Cuautitlán, Izcalli. Él tenía buena posición social y económica. De la noche a la mañana, era muy sádico y maltrataba a su gente. Él lo vieron junto con su esposa e hijas rondar por las casas donde los niños morían al amanecer, esto por extraño que parezca. En alguna ocasión los vieron con manchas de sangre y acudir al cerro de Cuautitlán.
a altas horas de la madrugada y más en días santos. Así que se regó la noticia y por eso decidieron por un tiempo espiarlo para ver qué ocultaba, pero no lograban encontrarle nada hasta que un buen día volvieron a ver correr por el monte a 3 enormes perros negros y los guardianes del pueblo decidieron seguirlos. Ante esto, allá por unos árboles, esos 3 extraños seres se convirtieron en bolas de fuego y exactamente 3, que surcaron los cielos con dirección a la hacienda de aquel hombre. Con curiosidad fueron a espiar una vez más la hacienda y lo que escucharon y vieron en esas tierras los llenó de terror. Al mirar por una ventana allí en el interior de la casa, en el área de cocina, había una fogata, a un lado una estufa de leña la cual ardía furiosamente y frente a ella estaba don Pedro, doña María y su hija Martina. Los cuales entre rezos católicos, paganos y otras palabras que no entendían hacían una especie de trenza con cabello humano de niños y unos listones de colores, cada uno al parecer significaba algo, o tenía un propósito. El dueño de la hacienda le echaron más leña al fuego y comenzó a danzar alrededor de la lumbre, después cantaban en su dialecto o su idioma algo que los aterrorizaba. Minutos después y ante los ojos de los campesinos que estaban espiando el lugar fueron mudos testigos de cómo estos 3 se empezaron a quitar diferentes partes humanas de su cuerpo. Empezaron por depositar sus ojos en 3 charolas diferentes, después se sacaron las entrañas, se quitaron las piernas, se sacaron el corazón y por último uno a uno se deshizo de sus brazos. Los campesinos estaban a punto por gritar, pero mi abuelo les imploró que guardaran silencio. Cuando estos 3 aberrantes seres quedaron convertidos en una bola de carne, allí rodaron por el piso y en cuestión de minutos las mujeres se convirtieron en enormes aves color negro, a ellas les salieron plumas, patas y alas de pájaro conservando solo su cabeza humana. Por su parte el señor rodó por varias ocasiones en el piso y al incorporarse se convirtió en un enorme perro negro y al estar los trenes listos salieron con dirección al centro de Cuautitlán. Para perderse sin notar que ya los habían descubierto. Señor Chemo San Juan, esto me lo llego a relatar mi abuelito infinidad de veces y ahora que ya murió me gustaría confiarlo en sus canales de vídeos de terror donde usted expone infinidad de eventos reales. Mi abuelito fue el último en morir de todos los presentes y fue uno de los que logró espiarlos. Allí nos contó con lujo de detalles que las bestias naturales guardaron sus extremidades muy entre las cenizas tibias de la estufa de leña, esto para luego desaparecer en medio de la noche con rumbo desconocido, posiblemente al pueblo de Izcalli. O al mío en Atlámica. Y que dejaron sus órganos allí. Expuestos, ya que solo así sería más fácil volver a fragmentarse antes del canto de los gallos. Ese hombre que con ellas estaba y se convirtió en un náhuatl, era quien daba órdenes y organizaba los aquelarres y al parecer era el que las había pactado con el Satanás. A cambio de tener riqueza, poder y a la mujer que él quisiera, pero esto no sería de a gratis ya que ese maldito debía de dar varias almas de inocentes por noche, y por eso había hecho una alianza con estas brujas que eran sus ojos y su sombra y le ayudaban a llevarlos ante el mismísimo Satanás. Los hombres del rancho estaban impresionados de esto y como conté que entre ellos estaba mi abuelo fue que tuve la fortuna de compartirlo. Mi abuelo describió este relato como lo más real y espantoso así como maléfico del que jamás tuviera conocimiento en mi rancho perteneciente a Cuautitlán. Yo vivo casi pegado a Tepoztlán, donde también era famoso por su alta concentración de brujas y nahuales, unos malditos seres híbridos que en este siglo XXI se siguen manifestando. Los pobladores se quedaron a esperar el regreso de estas 3 bestias, de hecho estaban preparados con armas y machetes para terminar con ellos, pero no había rastro de su retorno. De pronto antes del amanecer escucharon un aullido y al voltearse soltó un olor nauseabundo como de azufre y en segundos regresó primero aquel enorme perro negro. Este ser híbrido se acercó a la estufa de leña y empezó a retorcerse, como pudo se arrastró hasta donde estaban sus miserables restos y uno a uno se los fue colocando hasta al final se puso sus ojos y como si fuera cosa de brujería allí dejó una piel como de lobo la cual guardó.
Al mirarlo con asombro, los campesinos casualmente notaron que llevaba la trenza que antes habían tejido con las brujas amarrada en el cuello, se la quitó y la escondió también, después salió al patio y miró al cielo como en busca de algo o de alguien, posiblemente del regreso de su familia. Señor Chemo San Juan. Allí mi abuelito descubrió que se habían hecho una soga con el pelo de los niños, esto para que el desbloqueo paseara a este nahual por los pueblos de Cuautitlán y así marcar las casas de las siguientes víctimas y de paso robar algún animal para el sacrificio. Eso era mucho para los campesinos y cuando estaban de regreso las brujas fue que decidieron regresar para informarle al padre de la catedral y organizar una cacería. Como el grupo de mi abuelo era el más valiente y cauteloso para espiar a los brujos nahuales de Cuautitlán, se les autorizó regresar. Con cuidado ingresaron a la hacienda y esa noche solo miraron cómo salió aquel demonio convertido en nahual por entre la ventana con su lazo amarrado al cuello y de entre los árboles se manifestó un ente del mal quien agarró al nahual con la soga y lo paseó en dirección al pueblo. Después de unos segundos estos dos seres de bajo astral salieron corriendo para perderse por los montes. Era seguro que iba a hacer maldades o a robar a más niños sin bautizar junto con estas brujas, las cuales causaban el terror y desgracia. Ya no había que esperar, uno de ellos dio la voz de alerta y en minutos cuando estos seres estaban ya de regreso fueron emboscados por los hombres que estaban cansados y con miedo de seguir perdiendo a sus hijos y ganado. Unos tomaron sus pistolas con balas curadas en sal, otros machetes y palos benditos, algunos bañados en orinarajo, unos dicen que un ser oscuro jalaba al perro en dirección a donde había nacido un bebé y después de marcar la casa extrañamente el bebé dejaba de existir antes del canto de los gallos, y curiosamente miraron cómo estos dos seres iban con negras intenciones de secuestrar otro bebé. Ellos temían a que ese demonio que jalaba al perro nahual los dañara y no sabían cómo hacerle frente. Mi abuelito fue más inteligente y tomó a uno de sus gallos, de hecho al más madrugador, y se lo aventó a este par de demonios. Al instante este cantó y fue cuando el demonio se perdió entre los árboles dejando al perro nahual solo a su suerte. Fue allí que ante esa oportunidad que los hombres se le fueron encima al nahual antes que pudiera hacerle daño al otro bebé. Se fueron contra esa bestia pero esta no se dejaba, de hecho terminó aniquilando a más de un campesino. En eso se vieron iluminados esa madrugada por dos bolas de fuego que tocaron el piso y se convirtieron en seres aberrantes que defendían a su líder, pero ya era tarde porque no contaban con los bloqueos que llevaban los hombres y los agarraron a todos a garrotes y hasta un balazo le atravesó la pierna del nahual, el cual salió huyendo aullando de dolor y coraje junto con su familia, pero no se largaron limpios porque antes de huir estas bestias se fueron con golpes de muerte. Para finalizar este relato jamás contado, señor Chemo San Juan, le diré que al amanecer en la casa de don Timoteo el hacendado se oían gritos de dolor y odio. Dice mi abuelo que ningún médico se atrevió, ni pudo entrar a verlo por miedo ya que en todo Cuautitlán se regó la noticia. Pero curiosamente entró a altas horas de la madrugada solo un hombre, uno que vestía de negro y traía esa soga hecha con los cabellos de los niños que las brujas que se habían chupado. Allí se quedaron hasta el amanecer los campesinos haciendo guardia, al canto de los gallos entraron a rematarlos pero curiosamente ya no había nada, ni muebles, ropa, joyas o cosas, de la noche a la mañana todo desapareció. Se mantuvo en secreto. De que encontraron a un viejo perro negro ya seco con una bala en una pierna y molido a golpes por todo el cuerpo y con una especie de trenza en su mano, una que según nunca soltó. Se contó que cuando hicieron pacto con el diablo en esa trenza había cabellos humanos de cada víctima, todos ellos niños. Jamás se había visto un amuleto de oscuridad al que, cada que le rezaban les daba apariencia de animal. Decía mi abuelo que ellos no se convertía en animal, solos, sino que el demonio le daba ese poder para mutar en lo que quisieran a cambio de dejarse pasear por el mismo diablo como si fuera su perro. Solo espero que no regresen y es que se me olvidó comentar que mi abuelo se llevó ese lazo de pelo humano de infantes que era un amuleto, y era para evitar de que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo murió hace años y lo dejó resguardado aquí en la casa, si usted gusta se lo puedo mostrar.
Tengo noticias de que en cierta fecha vendrán a reclamarlo como suyo, así que cuando ese día se llegue espero tener el valor que tuvo mi abuelo y ahora sí acabar con ellos. Señor Chemo San Juan, gracias. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. Basado en hechos reales de la familia de la Cruz. Y subido este fabuloso relato de terror a YouTube. Por The App. Nemesis. Metal,